Muy buenos días. Iniciamos con el programa A4 de En Comunidad. En el día de hoy, como hemos mencionado en el programa pasado, estaremos hablando de política. No lo haremos desde una visión puramente analítica de las políticas actuales, sino que también haremos un repaso de muchas de sus definiciones. Trataremos de hacer el programa de hoy un programa más teórico que actual, aunque sí analizaremos un poco cómo estas teorías se llevan adelante en la actualidad. En este mes de abril del año 2021, en comparación a programas anteriores, el programa lo estamos grabando bastante anticipadamente de la fecha en la que se emite, y esto, bueno, lo menciono porque llegado al momento en el cual se vaya a publicar, probablemente va a haber muchas noticias de actualidad, sobre todo referentes a política, que, reitero, no serán las que estaremos hablando en el programa, ya que lo que estaremos será analizando definiciones más bien puras de ciertas, sobre todo agrupaciones políticas, que existen también en la actualidad, y haremos este programa con estas definiciones para de alguna forma recordarlas, y algunos conceptos que incluso por momentos en la actualidad se empiezan como a deformar un poco. Queremos desde este programa sembrar esta concepción de cuáles fueron desde sus inicios las búsquedas de las distintas formas en las cuales manifestar la política. Para ello, entonces, vamos a iniciar con el significado de política, y lo haremos entonces con una filmina que veremos enseguida. La definición que vamos a estar compartiendo en el día de hoy es la encontrada en internet, en donde dice que es una ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Es una actividad a la que se dedican aquellos que gobiernan o que aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Muy bien, con esta definición, entonces, recordamos, aunque parezca redundante para algunos, que la política tiene como principal función el llevar las actividades, el llevar las disciplinas, el realizar gestiones a nivel gubernamental. Y que esas gestiones gubernamentales son en relación a aquellos sucesos que puedan estar sucediendo en la sociedad. El programa de hoy, si bien es un programa abierto al público, y si bien a muchas de las personas que lo puedan escuchar, aunque no tengan los conocimientos más formados, queremos hacer que sea un programa que puedan entenderlo con bastante claridad, y también que a quienes sí estamos formados, permitirme esta ambición de que si estamos llegando con el programa, de alguna forma nos una, para recordar que la política es una aspiración a gobernar, o los gobernantes que se encuentran actualmente a cargo, quienes de alguna forma estamos
gestionando situaciones sociales, gestiones en las cuales estamos obligados a encontrar lineamientos que nos permitan estar bien a todos, sobre todo siendo egresada en política con orientación a los derechos humanos, mejor dicho, una política basada en derechos humanos. Es indispensable que todo político, aquellos que ejercen funciones públicas, funciones gubernamentales, como aquellos que no ejercemos funciones gubernamentales, pero que sí lo somos por ser graduados en las carreras, tenemos esta concepción que a veces, al ser una disciplina bastante nueva y las ciencias sociales venir con alguna demora en ser abarcativas hacia todos los ciudadanos, que bueno, también por tradición e incluso por la misma naturaleza del conocimiento científico y del desarrollo intelectual, de alguna forma la política se establece como una ciencia que aún está en proceso de desarrollo. Y esto pasa bastante con las ciencias que son más sociales, ¿no? Quizás las ciencias más exactas o aquellas ciencias que se desarrollan en materia de mejorar la calidad humana, pero que tienen habitualmente términos cuantitativos más determinados, suelen ser ciencias o disciplinas que han evolucionado con unos cuantos pasos más que algunas ciencias sociales que todavía, probablemente por no ser exactas, por momentos pareciera que todavía les falta bastante más por desarrollar. Es entonces en este punto de partida que, por más que suene algo redundante el mencionar que las políticas están orientadas a brindar las herramientas que sean necesarias para lograr el bienestar de todos los ciudadanos, a nivel popular todavía hay una concepción que está bastante en proceso de lograr este concepto real. De alguna forma, lo que queremos con el programa de hoy es discernir cuáles son todos estos términos, intentar sembrar calma en aquellos que se han acostumbrado a solicitar a través de formas que no son políticamente las más correctas, y aquellos que están en cargos que tienen el mayor poder de lograr bienestar o no tan bienestar para la gente a la que tienen a su cargo, intentar transmitir que no tenemos que dejarnos tentar por esa política no política que considera a la política como una forma discreta o embestida de tener ciertos manejos poco verdaderos, poco certeros, ¿no? La política no es eso, la política no es una forma formal de manifestar la hipocresía, y aunque en ocasiones, sobre todo la formación no formada del todo en política y que ejerce política, de alguna forma, por un camino o por otro,
ha llegado quizás a manifestarse tan holgado en esa situación que también se lo ha puesto, que en el día de hoy lo que queremos es transmitir el concepto más formal, el concepto más académico, el concepto en el cual quienes de alguna forma defendemos la educación, a veces también sintiéndonos atosigados por esa sobre todo esas manifestaciones de personas que, por supuesto, en la necesidad de tener a veces que participar, sucede que los términos, en lugar de avanzar hacia el desarrollo que vienen encauzándose, se deforman. Reitero que soy argentina, viviendo en España. Mi mayor experiencia todavía al día de hoy en ver labores, por así decirlas, políticas, son de Argentina. Claramente sé que Europa es un continente mucho más desarrollado en política, si no el más. Y a raíz de eso, este análisis parte desde esa necesidad que hemos detectado, sin pretender modificar las corrientes que puedan estar mejor establecidas, sino que recordando que en estas políticas de bienestar que buscamos todos, en esta búsqueda de la cultura universal, el respeto hacia el otro tiene que partir en principio desde la percepción de que no todos tenemos los mismos conocimientos, no todos tenemos las mismas ideas, y a pesar de ello, en muchas ocasiones casi todos tenemos las mismas responsabilidades. A raíz de eso, a veces nos pasa que juzgamos lo que pueda el otro saber, entender, conocer, incluso lo que el otro pueda estar interpretando. Cuando las interpretaciones las sabemos bastante libres, pero queremos en el programa de hoy recordar esas manifestaciones objetivas que desde la política necesitamos, sobre todo los adultos, consensuar. Bueno, antes de seguir con el programa, hace unos programas atrás, si no me equivoco, fue en el cierre del primer programa del año, en el que utilicé una frase que desde hace ya varios años había leído en internet. Lo cierto es que luego de que la dije en el programa, la había vuelto a buscar. No figuraba como una frase de Perón. Espero que no por ello dejen de considerar la frase como una frase acertada. Y que bueno, a veces pasa que a través de las redes sociales vemos y leemos frases que puedan llegar a estar bajo el nombre de un autor u otro y quizás no lo sean demasiado. En su momento no la había cotejado, y cuando la utilicé para aquel programa, luego la busqué, no encontré que sea una frase propiamente que utilice demasiado él, pero la frase es una frase acertada, es una frase cierta. La repetiré en esta ocasión para quienes no hayan visto el programa y estén viendo el programa de hoy. Había mencionado la frase que dice que las personas, cuando se saben observadas, se suelen comportar mejor. A raíz de eso mencioné que siendo una frase que pareciera estar enfocada hacia los observados, también es una frase muy interesante
para los observantes, ¿no? Para que también los observantes se comporten mejor y que no sea la búsqueda de que los observados solamente lo hagan. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con las políticas basadas en los estados de bienestar. Y para ello, entonces vamos a hacer algunas anotaciones. Ya hemos mencionado la definición de política y lo que vamos entonces ahora a mencionar son algunas formas a través de las cuales la política se va manifestando. La primera de ellas es la monarquía, que vamos a mencionarla como primera. Me las voy a ir escribiendo hoy, porque bueno, a raíz de, a medida que lo vayamos viendo, vamos a ir hablando de las concepciones bajo las cuales suelen ser más bien consideradas. Conocemos la monarquía entonces como aquella situación política que se encuentra encabezada por monarcas. En la actualidad siguen existiendo monarquías, muy probablemente seguirán existiendo, siendo las primeras de las concepciones políticas que se han realizado en búsqueda de los derechos desarrollados desde hace varios años por generaciones que han desarrollado principalmente las concepciones más bien sociales y familiares, como las tradiciones de alguna forma a seguir. Estos derechos logrados se van compartiendo de alguna forma hacia el desarrollo de la sociedad. En sociedades ya desarrolladas suceden que aparecen nuevas políticas precisamente por encontrarnos en nuevos puntos de partida. No por ello, desde el programa vamos a decir que las políticas más recientes o las agrupaciones que buscan de manera a veces sí no acertada atentar contra la concepción de la monarquía, no contra las personas en sí, sino estructuralmente hablando. Consideramos que todas las disciplinas es muy probable que en materia de desarrollo sigan existiendo y que lo que suceda es una mejor sinergia entre todas ellas. De ahí surge también esta búsqueda de la definición de política propiamente pura, como la hemos mencionado. Me funciona el marcador, vamos a cambiarlo. Esto parece ser una de política, como la hemos mencionado, a la cual de alguna forma en el programa de hoy, ya interactuando y articulando los términos, la mencionaremos como las que están más encargadas de la integración entre ricos y plebeyos. ¿Sí? En este caso diremos que plebeyo puede ser considerada más la gente que tiene cierta disposición a no querer tomar el mando, ¿no? Cierta predisposición a poder ser sumisa sin ser sometida. Trataremos de tomar el término plebeyo en principio porque desde el programa sí queremos no considerar el término pobreza
como una situación que tenga que hablarse desde la política. A nivel profesional, si bien existe, creo que es una de las primeras modificaciones que las políticas en ocasiones más tercermundistas tienen que no manifestarlas de esa forma. En otro programa haremos más hincapié en las definiciones de lo que son los términos de riqueza y de pobreza, pero en el día de hoy simplemente diremos plebeyos. Yo hubiera sido en muchas ocasiones y podría estar dispuesta a hacerlo una plebeya sin ningún problema. Me encuentro con ocasiones en donde esa sumisión a veces se intenta que sea bajo lineajes de sometimiento y como muchas otras personas empiezo a buscar cursos de liderazgo. Y aquí estoy con este programa de hoy. Entonces, de alguna forma haremos esta articulación en que las políticas que en ocasiones buscan o manifiestan la existencia de ricos y pobres, que los ricos y los pobres tienen que ser iguales, que el 50 y el 50, que eso no es hacer política, eso es a veces no saber cómo responder a la verdadera política que se necesita. En el día de hoy diremos que esta política que se necesita de alguna forma tiene que articular esta concepción de integrarnos a todos los que estamos, algunos sin saber si estaríamos del lado de los ricos o del lado de los plebeyos, y otros claramente sabiendo que estarían del lado de los ricos, y otros con bastante más claridad que no les molestaría para nada ser plebeyos en el caso de lo que manifestamos, ¿no? Los estados de bienestar. Estos estados de bienestar habitualmente están dirigidos por políticas que son más populares, ¿no? La monarquía tiene una estructura selecta que de alguna forma, por supuesto que integrándose en el mundo de hoy, sabemos que tenemos todas las posibles otras bifurcaciones en las cuales se manifiesta la política y que todavía ninguna de ellas termina completamente de encauzar este estado de bienestar que en definitiva se va logrando entre la articulación de lo mejor de todas ellas, vamos a llamarles subpolíticas, ¿no? Políticas que han sucedido luego de lo que han sido las políticas iniciales, como ha pasado con la gran mayoría de los desarrollos, ¿no? Cada vez se van haciendo más minuciosos y cada vez se va necesitando especificar conocimientos nuevos en esta búsqueda, en las cuales sí creemos en las políticas que sean basadas en el bienestar, ¿sí? En el bienestar de todos sus integrantes. Nombraremos entonces ahora a algunas de estas subpolíticas, como les dijimos, como acabamos de mencionarlas, sabiendo que son diferentes modalidades a través de las cuales habitualmente se manifiestan las políticas más actuales. Muy bien, tenemos entonces anotadas las 4 o 5 corrientes que más suelen mencionarse. Hablamos de democracia, socialismo, que de alguna forma va a veces como muy vinculado o en contraposición del capitalismo. Hablaremos también de comunismo y de anarquía. Estas políticas son las que habitualmente enmarcan a las culturas
que se encuentran no fuera de lo que son las monarquías, sino que son, como lo mencionamos, ¿no? Como si fueran subpolíticas. En algún programa mencionar que a veces intentar proyectar democracias nobles pareciera que no se puede, ¿no? Y ese no se puede no precisamente suele estar solicitado desde quienes sí pueden, ¿no? En muchas ocasiones se encuentra en algunos mandos medios y en educación. Queriendo desde el programa reiterar que sobre todo en un mundo en el cual se avanza y se avanza con el conocimiento y se avanza con el desarrollo tecnológico, científico, es indispensable también avanzar con el desarrollo humano. Este desarrollo humano que en varias ocasiones pareciera no estar contemplado en ninguna de las subculturas, a veces se vincula a la cultura universal, como si esa cultura quizás incluso hasta monárquica, tuviese que ser una cultura realizada por todos, ¿no? En esa construcción estamos, la construcción de los derechos humanos, como así de la cultura universal, es una concepción bastante nueva. Todavía hay muchas definiciones que se siguen evaluando y a raíz de eso queremos, sobre todo, lo planteo en esta ocasión, voy a hacer un paréntesis que me gustaría especialmente dirigirme a mi generación, la generación nacida entre 1975 y las edades que en la actualidad deben estar comprendidas en el año 2000 aproximadamente, las personas que a día de hoy comienzan a ser adultas, para que se lo podamos transmitir a las generaciones sucesivas, porque de alguna forma, así como hemos visto lo fuerte que fue el cambio generacional de nuestras generaciones pasadas, tenemos que encontrar la manera de lograr una adultez sana, una adultez joven y sana que pueda convivir en buenos términos con la adultez vivida por nuestros antecesores, la adultez nuestra y la adultez que querramos poder educar a nuestros descendientes. Para dentro de unos meses creo que voy a armar un programa especial dedicado a mi generación, que se tapen los oídos o no miren el programa quienes no quieran ese día escucharlo. Pero bueno, falta todavía unos meses, estamos concentrados en la política, dijimos que partimos de la monarquía y todavía a día de hoy seguimos obviamente con personas de otras generaciones, con otras culturas, con otras costumbres que tienen mucho peso político y que tienen muy buenas influencias como para también, si llegasen a ver este programa, saber que hay quienes queremos también convivir en buenos términos, aunque tengamos otras costumbres, pero en esta cultura universal, ¿no? En esta búsqueda de encontrar esas estructuras que nos permitan interactuar a todas las culturas. Y creo que una de las mayores características que en los tiempos actuales las monarquías conservan
y que es indispensable que sigan conservando es la forma de poder mantenerse en la nobleza, ¿no? Una nobleza que tiene que ser en los tiempos que corren cada vez más instruida, aunque en sus inicios haya surgido diferente, pero que en muchas ocasiones, sobre todo cuando estas subculturas a veces atentan en contra de las estructuras monárquicas, en muchas ocasiones lo hacen porque de alguna forma, en algún tiempo muy pasado, esta formación no estaba tan aferrada a los pilares que llevaban la exposición de la nobleza. Entonces, por este motivo, sí consideramos que hoy en día el pilar fundamental que tienen, no solo como la mayor responsabilidad, sino que también como todas las herramientas a su disposición por quienes no integramos cargos monárquicos, pero sí mantener esa concepción de nobleza. Por este motivo, probablemente a día de hoy, por fuerte que es la palabra guerra, las guerras ya no son comandadas por los monarcas, ya no son dirigidas por los reyes. Creemos que es obligación de quienes conforman estas políticas integradoras darles una estructura de poder diferente y que cada vez se va convirtiendo en una obligatoriedad mayor, cuando a veces incluso en términos académicos altos hablamos de las guerras ilegales, ¿no? Pero no hablaremos ya tanto de detalles, tampoco lo haremos en este momento ante exposición pública, pero sí quienes quizás no nos formamos en países que incluso tengan reinados, y quizás vemos una película como El hombre de la máscara de hierro, que es una película de Hollywood, incluso en alguno de los programas que titulamos Reyes de la Democracia, que también jugamos un poco con esta definición intermedia de los reyes que probablemente, claro que años atrás, lideraban ciertas conductas que en definitiva han segmentado territorio, ¿no? Y en un mundo que se va cada vez más aferrando a la educación, las monarquías a día de hoy claramente tienden a centralizar a aquellos sucesores que ya se encuentran en aquellas estructuras como personas que en definitiva a día de hoy encaran su trabajo, más allá de que en muchas ocasiones se manifiesten que nunca trabajan. Nosotros no consideramos que sea así, nosotros sí consideramos que trabajan y creemos que esta responsabilidad que tienen cada vez se enmarca más a poder defender un mundo noble, que esa nobleza que han alcanzado sea una nobleza que podamos defender y ser parte todos. Continuando entonces con las políticas más populares, tenemos varios países que han desarrollado ya mucho más el concepto de democracia, algunos otros que tienden más al socialismo, otros que se aferran más al capitalismo. Habitualmente estas son las doctrinas que de alguna forma u otra defienden o hacen una especie de extremos
entre la defensa a la propiedad privada versus los derechos del libre acceso que en ocasiones un extremo lo restringe por demás y el otro extremo lo intenta desestructurar para fomentar un acceso libre, pero que por momentos parecieran manifestarse hacerlo, quizás por haber estado tan restringido, ¿no? Incluso por quienes ponen esas limitaciones. Esta forma de socialismo, capitalismo, comunismo, en algunos casos el comunismo suele ser más vinculado al socialismo, ambas corrientes como más conocidas popularmente como de izquierda, y la anarquía que de alguna forma intenta desde su concepción más pura o mejor manifestado como en contraposición a las corrientes comunistas, de alguna forma la anarquía intenta algo parecido al comunismo, pero con algunas estructuras más, sobre todo con algunos conocimientos más de las reacciones humanas, de los deseos humanos. Probablemente lo que menos pareciera que pudiera insertar en todo este contexto de la anarquía es que hay quienes interpretan las manifestaciones de abolición del Estado de una manera que nosotros no compartimos. No consideramos que a los estados haya que destruirlos, pero sí consideramos que los estados tienen que estar más abiertos a la conciencia de que su función en la sociedad es integral. De ninguna forma, si los procesos fuesen mejor delineados, probablemente ya ni se dudaría en ninguna de las corrientes políticas de la necesidad de existencia, ¿no? de los estados. Y voy a dar un ejemplo con lo que es de alguna forma el inicio de nuestra concepción civil, ¿sí? No humana, civil, que refiere a nuestra documentación de identidad. Esta identificación en Argentina se llama Documento Nacional de Identidad, DNI, son sus siglas con las cuales nos referimos a él, aquí en España de igual forma, y en muchos otros países también simplemente se simplifica con el nombre cédula de identidad. En Argentina el DNI ya hace aproximadamente 2 generaciones, ya estaríamos yendo para la tercera o cuarta, que mantiene este nombre, ¿no? El nombre de DNI. Hace 30 años atrás aproximadamente, cada vez que uno lo perdía o tenía que hacer la renovación del DNI, la demora de tener que realizarla era de meses. A veces podían tardar 8 meses, 6, un año en entregar el plástico, porque los procesos eran distintos, las tecnologías eran diferentes, y así como pasa con los viajes, que antes para viajar de Europa a América se viajaba en barco, en la época de mis abuelos era así. Ahora con un avión en unas horas ya se llega. De una forma similar
sucede con los procesos estatales, ¿no? Con los procesos gubernamentales no cerrados a los políticos seleccionados, a los políticos que ejercen la función del desarrollo de esos procesos, sino refiriéndonos a las políticas más interactuantes con el solicitante del momento, que puede incluso ser algún político vigente si los procesos estuviesen ya bien establecidos. De eso se trata también el desarrollo de la política. Y mencioné esto del DNI porque en la actualidad el DNI nos llega en una semana, ¿no? Cuando ya, si lo perdimos o tuvimos que hacer un cambio de domicilio, por trámites muy sencillos, accedemos muy rápido a ello. Sí, lo pongo como un ejemplo porque es a eso a donde nos referimos que la dinámica que la política tiene que tener en integrar a todas las personas tiene que ser mucho más accesible cuando en materia de bienestar se trata. Y nos referimos a esto, en principio, porque creemos en que las políticas son abiertas, están completamente, digamos, en búsqueda de encontrarse al servicio de lo que la sociedad requiera, pero sin embargo siguen habiendo manifestaciones que parecen inhumanas. Sin embargo, hay algo que todavía no se ha madurado demasiado y que probablemente se encuentre en soluciones que es muy posible lograr en estos medios, ¿no? No porque no se puedan lograr emitirse desde... aquí no estamos hablando de autoridades en sí, ¿no? Sino quizás un poco este término de nobleza que como hemos visto en épocas o en films de historias pasadas o de películas que manifiestan a través de sus relatos ciertas interpretaciones que no siempre van vinculadas a la vida real. Sí consideramos que el desarrollo de mejorar los mecanismos en donde se manifieste más popularmente el ser buenas personas, el ser personas que intenten acceder a tanto como se pueda sin violentarse, sin denigrar, sin saltar procesos o pasos que son fundamentales, y de alguna forma que los gobiernos actuales estén en muchas ocasiones aún no formados por políticos formados en políticas, es también parte de este proceso evolutivo que la política está desarrollando en la búsqueda de implementar políticas desde los organismos gubernamentales en las cuales se desarrollen mejor las concepciones de bienestar hacia todos los ciudadanos que integran las diferentes localidades, países, naciones, las diferentes agrupaciones de gubernamentales que de alguna forma se intentan organizar desde los organismos de los estados.
reiterando que sobre todo en los países menos desarrollados, a veces estas concepciones se tergiversan y se tergiversan demasiado, ¿no? Es también muy popular cuando uno refiere al comunismo, por ejemplo, existente en Cuba, el conocimiento de decir quienes lideran las políticas comunistas se sientan a pasar sus días como reyes y el pueblo la pasa fatal. Entonces, estas concepciones que no descartamos ninguna de ellas nosotros, no es que decimos que ese dicho popular manifestado recién sea algo completamente cierto, pero sí creemos que las funciones gubernamentales tienen que estar cada vez mejor constituidas por personas que tengan formación y aquellos que quizás lo que más tienen, por supuesto, es manejo de gente, que se instruyan mejor en estas políticas de bienestar que se manifiestan desde hace ya unos años para la construcción más completa de las políticas correctas, probablemente sea lo más acertado, ¿no? Que en principio las políticas que en ocasiones parecieran ser rivalidades, no se manifiesten como tal. Eso desde la concepción pura de la política es algo que no puede seguir pasando. Más allá de que probablemente va a seguir pasando, pero es parte de nuestro trabajo manifestar que no tiene que ser así, que aquellas agrupaciones sociales que quizás estén comandadas por personas que todavía no tengan mejor desarrollado los términos de liderazgo que en el mundo hoy en día más posicionan a los líderes que mejores intentan defender la nobleza como la defensa que tenemos que respetarnos como la humanidad en la que pertenecemos. Más allá de que haya y que sabemos que habrá corrientes que quizás no ven este programa también, probablemente el programa si lo ven, lo van a ver personas que estén con cierta afinidad a lo que manifestamos, pero sí queremos sembrar algo más de conciencia en las funciones políticas, de que esas funciones políticas no tienen que perder el foco de las herramientas que son necesarias y que hay hoy en día corrientes de políticas mucho más analizadas y formadas en materia de bienestar y de defensa a los derechos humanos. Y esto lo remarco porque en muchas ocasiones aún siguen muy vigentes las políticas que analizan sobre todo políticas pasadas, que analizan corrientes políticas, que analizan estructuras políticas, y que es hoy en día fundamental enfocar las políticas no solo para analizar cómo han sido y cuáles son de todas estas corrientes
existentes, las que más han podido estar vigentes, sino que también para a todas estas políticas que en ocasiones no llegan a contemplar a todos, porque habitualmente marcan ciertas rivalidades, de alguna forma tener inculcado, o mejor dicho, bien insertados ciertos conceptos de derechos humanos y de cultura universal, que quizás sí va algo más comprendido a el federalismo, un federalismo aún no logrado, un federalismo intentado, pero que todavía no se ha logrado. Quizás sí, con toda esta integración, es importante que se mantenga sobre todo la búsqueda no de buscar a quién uno tiene en contra, ¿no? Sino la búsqueda de los bienestares individuales. Intentar, en principio, emocionalmente, a veces desprenderse de ese sentido de la pertenencia que a veces se logra simplemente porque somos unos cuantos que sabemos que no queremos a aquellos otros, ¿no? Ese sentido de la intercomunicación, ese sentido de la pertenencia en ciertos grupos que de alguna forma termina estando más aferrado a sensaciones que no son naturalmente sanas. Intentaremos desde este programa, sí, no va a ser en el día de hoy, va a ser en algún otro programa en el que hablaremos más específicamente de política, de cada una de estas políticas que estamos en el día de hoy mencionando, pero sí intentaremos reconocer cuáles son aquellos factores que bien podrían leerse con derechos humanos, desde la anarquía, desde la democracia, desde la monarquía, desde el capitalismo, de cada una de estas corrientes, desde el socialismo, por supuesto, desde el comunismo, y también intentaremos articular mejor el término federal. Bueno, con todo esto, en el programa creo que estamos haciendo una presentación de las diferentes definiciones de cada forma de concebir la política, y que de alguna forma en el término propiamente político se encuentra esta forma de integrar todas aquellas formas mediante las cuales desde muchos años atrás hasta las más actuales, se va encarando la concepción de la política. Creo que entonces con estas definiciones por el programa de hoy es una buena presentación. No creo que sea el programa próximo al cual referiremos con toda esta misma pizarra que finalizamos el programa de hoy, pero que sí, en el transcurso de este año volveremos a retomar con esta concepción de corrientes políticas, y que hablaremos con más detalle y haremos un desglose de ellas, intentando encontrar, no rivalizarlas, intentando encontrar coincidencias, intentando seguir construyendo la política
como una forma mediante la cual la sociedad se tiene que ver obligada a manifestarse profesionalmente de forma correcta y pensando en alternativas que lleguen a todos los integrantes. Bueno, creo que por el día de hoy entonces vamos a dejar el programa aquí y bueno, espero entonces volver a estar en un nuevo programa el próximo mes, en este año 2021, poder estar una vez más armando el programa, preparándolo y bueno, con los temas que estaremos publicando mes a mes. Así que, bueno, les envío un saludo muy grande a todos en este abril del año 2021 y esperando en otros meses continuar con esta especie de reunión de política. Y bueno, el próximo mes probablemente no lo sea, pero sí estaremos con temas que esperamos sean también de su interés. Les mando un beso muy grande a todos y será entonces hasta el próximo mes.